La viuda eligió la peor casa de la región. Techo a punto de caer, ventanas rotas, años de abandono. Con 2 hijos de la mano entró de todos modos, porque era el único lugar que nadie podía quitarle. Decían que nadie lograba quedarse allí, que algo en esa casa ahuyentaba a cualquier familia. Pero ella ya lo había perdido todo. La primera noche, un sonido que venía del suelo hizo que el silencio pesara aún más. Y fue entonces cuando entendió. No era la casa lo que asustaba, era lo que escondía. Ahora dime, ¿tendrías el valor de vivir donde todos tienen miedo? Porque fue en esa casa olvidada, donde descubrió por qué nadie se quedaba. El notario dobló el papel sin mirarla a los ojos. Eso fue todo. No hubo pregunta, no hubo pausa, no hubo ningún gesto que reconociera que frente a él había una mujer con 2 hijos parados en el corredor, y ningún lugar a donde ir esa noche. Dobló el papel, lo metió en el cajón con la misma indiferencia con que se guarda una cuenta pagada. Y dijo que el procedimiento era el procedimiento, que los señores Venegas habían presentado los documentos en forma, y que si ella tenía alguna inconformidad, podía regresar con su propio abogado cuando consiguiera uno. La niña de 6 años, que se llamaba Petra, y que ese día llevaba el cabello suelto, porque nadie se lo había peinado desde hacía 3 días, jaló el vestido azul de su madre con 2 dedos. No dijo nada, solo jaló, despacio, como recordándole que estaban ahí, que existían, que el mundo seguía. El niño, Esteban, 8 años, miraba el piso del corredor con una expresión que Remedios no supo descifrar hasta mucho después. Ella recogió la carpeta vacía que había llevado con la esperanza de que alguien le pusiera adentro algo útil, y salió sin decir nada. Afuera, el calor del mediodía golpeaba horizontal desde las paredes encaladas del municipio. Había entrado a esa oficina con la certeza de que el mundo tenía alguna forma de corrección. Algún mecanismo por el cual las cosas claramente injustas podían ser señaladas y entonces detenidas. Había entrado con los papeles que ella podía leer y con los que no podía, pero que sabía que existían. Con la memoria viva de Aurelio explicándole la tierra, los linderos, el nombre de cada potrero y de cada árbol que marcaba una esquina. Había entrado pensando que eso bastaba. Salió entendiendo que no bastaba, que la justicia no era un mecanismo automático que se activaba cuando los hechos eran claros. Era un cuarto al que había que saber entrar, con el idioma correcto y los papeles correctos, y la persona correcta que te acompañara, y que si no tenías eso, el cuarto seguía cerrado aunque tuvieras razón. Nadie del ejido de San Ciro de los Pedregales la ayudó a cargar las cosas esa tarde. Algunos hombres miraron desde la distancia cómo acomodaba en el carro de mano lo que le habían dejado traer. Una cobija doblada. Una olla de barro que había sido de su suegra, y que los cuñados no reclamaron porque estaba desportillada en el borde. 3 tazas sin platos. La ropa de los niños envuelta en un costal de yute, y un costurero de madera que había sido de su propia madre, y que los cuñados no habían reclamado solo porque no sabían qué valía. Doña Engracia, la del molino, asomó la cabeza por la puerta cuando Remedios pasó frente a su casa, y luego la metió sin decir nada. El señor Fuentes, que le debía a Aurelio 2 jornales de trabajo del mes anterior, cruzó la calle antes de que Remedios pudiera alcanzarle la mirada. Así es como se comporta la gente cuando ya decidió que un problema no es su problema. Con prisa, con los ojos hacia otro lado, con esa clase de cortesía que consiste precisamente en no ver lo que está pasando enfrente. Los cuñados habían actuado rápido, demasiado rápido para hacer un acto espontáneo de duelo convertido en codicia. Aurelio no llevaba ni una semana muerto cuando el mayor de ellos, Cipriano, apareció con un notario de apellido Carrillo que nunca antes había pisado el ejido, y con documentos que según él habían sido preparados tiempo atrás, como parte de los arreglos normales de cualquier familia que piensa en el futuro.
El argumento era que Aurelio había firmado esos documentos, que estaba consciente de lo que firmaba, que era su voluntad. Remedios les preguntó cuándo los había firmado. Cipriano dijo que hacía 2 años. Ella dijo que hacía 2 años Aurelio tenía las manos muy lastimadas de un accidente en la mina, y que no podía sostenerse un lápiz. Cipriano dijo que ella recordaba mal. El notario Carrillo miró un punto en la pared y no dijo nada. Eso fue todo lo que Remedios necesitó saber sobre lo que estaba pasando. Fue don Eutimio Bravo, el ejidatario más viejo de San Ciro de los Pedregales, el que se le acercó cuando ya casi oscurecía. Tenía 70 y tantos años. Una espalda que se había doblado décadas atrás, y no había vuelto a enderezarse del todo, y la costumbre de hablar mirando a un punto fijo en el suelo, como si las palabras se le formaran desde los pies hacia arriba. Tenía también esa clase de presencia que tienen los viejos que han visto pasar muchas cosas y que ya no se sorprenden fácilmente de nada, lo cual los vuelve tranquilizadores en situaciones donde la desesperación sería lo natural. Le dijo que había una propiedad, que estaba en el extremo norte del ejido, por el lado donde el caliche del camino se volvía polvo puro y la tierra dejaba de dar lo que se le pedía, que nadie la quería, que si ella necesitaba un techo, esa llave era lo que había. Remedios le preguntó por qué nadie la quería. Don Eutimio tardó lo que tarda un hombre en decidir cuánto de la verdad dice. Luego dijo que era una casa vieja, nada más, que crujía de noche y que la gente de por aquí era impresionable. Le extendió una llave de hierro con la cadenita rota. Remedios la tomó sin preguntarle más, no porque no tuviera preguntas, sino porque las personas que ya no tienen opciones no pueden darse el lujo de cuestionar las únicas puertas que se abren. Caminaron los 3 por el camino de caliche cuando la tarde ya empezaba a cerrarse. El camino iba angostándose conforme avanzaban hacia el norte, como si el terreno mismo fuera perdiendo el interés en ser transitado, como si aquella dirección no fuera un destino al que la gente normalmente quisiera llegar. A los lados, los mezquites crecían más separados y más retorcidos que hacia el centro del ejido, con esa forma que tienen los árboles cuando el suelo no les da suficiente, y ellos de todas formas insisten en crecer, apretados hacia adentro, nudosos, tenaces. El aire olía a polvo caliente y a algo vegetal y seco que Remedios no supo nombrar, pero que le resultó familiar de una manera que no tenía que ver con San Ciro, sino con algo más atrás, con la infancia, con caminos parecidos en otro estado. Petra iba pegada al vestido azul de su madre, aferrada a la tela con 2 dedos de la mano derecha. El mismo gesto de siempre, como si necesitara ese punto de contacto para confirmar que su madre seguía ahí. Desde la muerte de Aurelio, la niña había desarrollado esa costumbre de tocar el vestido constantemente, no de manera ansiosa, sino de manera práctica, como quien usa una brújula. Esteban caminaba al otro lado de Remedios, tomándole la mano con una fuerza apretada y silenciosa. No miraba el camino, miraba hacia los lados, hacia el monte, hacia el horizonte que se oscurecirá en el norte, con la expresión de alguien que está tomando nota de la geografía, para no perderse si tuviera que hacer ese trayecto solo. La casa apareció entre los matorrales de mezquite, cuando el último tramo de luz natural apenas alcanzaba para distinguir las formas. Era una construcción larga y baja, de madera, que el tiempo había vaciado de cualquier pigmento hasta volverla del color exacto del polvo viejo. Ese gris que no es el gris de la pintura, sino el gris de lo que ya no tiene nada que dar, pero que sigue en pie de todas formas. El techo de lámina oxidada estaba ladeado hacia la izquierda, como si cargara un peso invisible desde ese lado. Un peso que no era el de la lluvia, ni el del viento, sino el de los años acumulados sobre un mismo punto. La puerta principal colgaba torcida de una bisagra y media, con un hueco entre el marco y la hoja que dejaba pasar el aire del norte libremente. Las ventanas tenían los vidrios cubiertos de tierra por dentro y por fuera, capas de polvo de 2 tiempos distintos, pegadas sobre el mismo vidrio, como si el interior y el exterior hubieran estado trabajando juntos para oscurecer la vista. Alrededor de la casa, la maleza alta había ganado el patio entero. Solo un trecho de tierra frente a la puerta seguía libre de vegetación, apisonado y duro, como si alguien hubiera caminado por ahí muchas veces,
o como si nada quisiera crecer en ese punto exacto del suelo. Remedios se paró frente a la puerta un momento antes de empujarla. No era miedo, era algo más parecido al reconocimiento. La certeza de que ese umbral marcaba una división entre lo que había sido su vida hasta ese punto y lo que iba a ser a partir de ese momento. Las dos cosas eran difíciles. La de atrás lo había sido con Aurelio a su lado. La de adelante iba a serlo sin él. Empujó la puerta con el hombro, porque la llave ya no tenía mucho trabajo que hacer con esa cerradura. El olor que salió primero era a tierra cerrada, a madera que había absorbido años de humedad y calor, y luego los había soltado lentamente, sin que nadie abriera las ventanas lo suficiente. Era también un olor a cuero viejo y algo mineral que venía del suelo mismo. Una mezcla que no era desagradable, pero que era densa, como si el aire adentro tuviera más capas que el aire de afuera. Como si respirar ahí equivaliera a respirar tiempo. Entró con los niños. Encontró 2 cuartos comunicados por un hueco sin puerta. Una cocina pequeña al fondo con un fogón de adobe que alguien había construido con cuidado y que el abandono había dejado intacto. Una alacena de madera adosada a la pared de la cocina, con la puerta abierta y vacía. El suelo era de tierra compactada en la mayor parte de la casa, salvo en la cocina donde había losas de barro cocido, puestas con la precisión de alguien que sabía lo que hacía, pero que el tiempo había levantado en los bordes, abriendo pequeñas grietas entre ellas, por donde asomaba la tierra de abajo. No había muebles, salvo una banca de madera gruesa empotrada en la pared del cuarto más grande, construida directamente sobre la madera de la pared, como parte de la estructura. De esas bancas que no se llevan, porque son la casa misma. Esteban hizo un recorrido de los 2 cuartos con la mano rozando las paredes, como un niño que aprende un territorio nuevo por el tacto. Petra se quedó parada en el marco de la puerta principal sin entrar del todo, un pie adentro y uno afuera, mirando el interior con los ojos muy abiertos. Remedios la llamó por su nombre. La niña entró. Esa noche acomodó la cobija sobre la banca empotrada para los 2 niños, doblada en 4 para que amortiguara la madera. Ella misma se sentó en el suelo de tierra con la espalda contra la pared fría, y la olla de barro en las manos porque era lo más pesado que tenía. Y porque sostener peso, a veces, es la única manera de sentir que el cuerpo sigue siendo real. Encendió la vela. La llama prendió sin problema. Y luego una corriente de aire que venía de alguna grieta que en la oscuridad no pudo localizar la tocó y la apagó. La volvió a prender. La segunda vez aguantó. Los niños se durmieron antes de lo que ella esperaba, agotados por el día y por los días anteriores. Arropados juntos bajo la cobija, con esa eficiencia sin drama de los niños que se adaptan porque no tienen otra opción. Remedios se quedó con la vela encendida, mirando las sombras que el fuego proyectaba sobre las paredes de madera gris. Las sombras se movían con el aire, danzaban sin urgencia, y en esa danza encontró por un momento algo parecido a la calma. Duró poco. El cuerpo no encontraba cómo soltarse, y ella sabía por qué. Era la suma de todo lo de los últimos días, puesta junta en ese cuarto oscuro, sin distracciones, sin trabajo que hacer, sin nadie con quien hablar. El entierro de Aurelio sin lápida, porque el dinero no alcanzó, y los cuñados dijeron que ya verían después de que se arreglaran los papeles, y el después nunca llegó. La manera en que el mayor de los cuñados le habló en el corredor del municipio, con esa voz baja y paciente de quien ya sabe que tiene el resultado asegurado y solo está esperando que el trámite termine. La cara del notario Carrillo mirando la pared. La cara del notario del municipio doblando el papel. La expresión del señor Fuentes cruzando la calle. El gesto de doña Engracia metiendo la cabeza. Todo eso junto no se duerme fácil. No porque duela de una manera aguda, sino porque duele de una manera difusa, que es peor, porque no tiene un punto exacto donde apretarlo para que ceda. Remedios fue nombrando los ruidos de la casa uno por uno, hasta ponerle origen a cada uno. El viento del norte que entraba por las grietas de la madera y producía una nota larga que cambiaba de tono cuando arreciaba. Las láminas del techo que crujían con una cadencia casi rítmica, no caótica,
como una respiración muy lenta. Los mezquites del patio que rozaban la pared lateral con sus ramas y producían un sonido seco de madera viva contra madera muerta. Era lo que hacía cuando no podía dormir, nombrar las cosas. Si tenían nombre, no podían sorprenderla. Pero hubo un sonido que no pudo nombrar. Era grave y sordo, venía claramente de abajo. No de las paredes ni del techo, un golpe único, como si algo pesado golpeara contra una superficie que resonaba hacia arriba a través de la tierra. Luego silencio. Luego otro golpe, exactamente igual en tono y en intensidad, separado del primero por un intervalo que podría haber sido 1 minuto, o podría haber sido 2, pero que era regular, medido, como si alguien los contara. Remedios no movió el cuerpo. Esperó el tercero con los músculos quietos y la mente muy alerta. El tercero no llegó en el tiempo que ella esperaba, o llegó mucho después, cuando ya había empezado a convencerse de que la madera de una casa vieja trabaja con el frío de la noche, que la tierra se contrae, que hay razones para todo. La vela se consumió antes del amanecer. Remedios esperó la luz en la oscuridad. Los primeros días fueron de trabajo. No había tiempo para otra cosa, ni tampoco había razón para buscarlo, porque el trabajo es la manera más honesta de no pensar en lo que no tiene solución inmediata. Las paredes tenían grietas por las que el viento del norte entraba con la facilidad de quien no encuentra resistencia. Remedios las tapó con barro mezclado con paja cortada del monte, una mezcla que su madre le había enseñado de pequeña, con la paciencia de quien transmite conocimiento práctico sin saber que lo está transmitiendo, sin ceremonia, solo haciendo. Mezclaba el barro con las manos en la olla de barro y lo aplicaba con los dedos directamente sobre las grietas, presionando hacia adentro para que llenara bien, alisando con la palma después. Las manos le quedaban cuarteadas al final del día, con el barro seco metido en los pliegues, y cuando se las lavaba en el cubo que llenaba del jagüey comunitario que quedaba a 20 minutos de camino, el agua quedaba marrón. Esteban le ayudaba con las tareas que podía sin que ella se lo pidiera. Esa era su manera desde siempre, pero desde la muerte de su padre se había vuelto más deliberada, más continua. Como si el niño hubiera tomado una decisión interna que no había anunciado, pero que ejecutaba con constancia. Barría cuando Remedios barría, cargaba el cubo cuando ella lo cargaba, recogía la leña seca del monte en la mañana con la metodología de alguien que ya aprendió que hay que hacerlo antes de que el calor del día lo vuelva un trabajo más pesado de lo necesario. Remedios lo miraba hacer esas cosas con una mezcla de orgullo y de algo que no era exactamente preocupación, pero que se le parecía. Esa inquietud de madre que observa a un hijo siendo demasiado serio para su edad y no sabe si eso es bueno o si es una señal de que algo se está cerrando adentro de él que debería seguir abierto. Petra acomodaba las cosas donde su madre le decía y preguntaba poco. Había preguntado una vez, el segundo día, si iban a regresar a la casa de antes. Remedios le dijo que no. Petra consideró eso un momento, mirando el suelo de tierra del cuarto. Luego dijo que estaba bien. Y siguió con lo que estaba haciendo, que era doblar la ropa de Esteban con esa seriedad desproporcionada que tienen las niñas cuando imitan a los adultos. Los niños habían aprendido a no hacer preguntas cuando los adultos tenían el rostro de cierta manera. Habían aprendido eso antes de lo que Remedios hubiera querido. La primera semana, Remedios dormía mal. No era por los ruidos, aunque los ruidos seguían, el crujido de las láminas y el viento en las grietas, y ese golpe sordo que venía de abajo 2 o 3 veces por noche, siempre en número par, siempre con ese intervalo regular que le daba una calidad casi ceremonial que la ponía más nerviosa que si hubiera sido caótico. Era que el sueño no llegaba hasta muy tarde y se iba muy temprano, dejándola en ese estado intermedio que no descansa ni prepara. Se levantaba antes de que amaneciera con el cuerpo cansado, pero la cabeza activa, y salía al patio a respirar el aire frío del norte, que a esas horas era limpio y quieto, y olía al mezquite mojado de rocío. Fue don Eutimio Bravo el que apareció al cuarto día, con un morral que traía tortillas recién hechas envueltas en un trapo de cocina y un bote de frijoles cocidos con epazote. Lo dejó en la puerta sin entrar,
con ese gesto discreto de quien da sin querer que el dar se convierta en una deuda. Remedios lo agradeció, y él hizo un movimiento vago con la mano, como quien descarta el agradecimiento antes de que llegue a ningún lado. Le preguntó si había dormido bien. Ella le dijo que sí. Los dos sabían que era mentira, y ninguno de los dos dijo nada al respecto, porque hay mentiras que son cortesías, y ambas partes saben que son cortesías, y las respetan como tales. El viejo miró la fachada de la casa con la expresión de alguien que revisa una cuenta que no cierra. Luego, casi como por accidente, miró hacia el norte del terreno, hacia la zona donde la maleza era más alta y más densa. Y Remedios siguió esa mirada sin saber qué estaba buscando en ella. Desde donde estaban podía verse vagamente, entre los mezquites, con su techo bajo de ramas entrelazadas, algo que parecía un arreglo deliberado de piedras. Don Eutimio se despidió antes de que ella pudiera hacer la pregunta que ya se le estaba formando. Esteban encontró el pozo al 5.º día. Estaba haciendo el recorrido que ya había vuelto costumbre. Esa exploración metódica del terreno que nadie le había pedido, pero que él ejecutaba con la seriedad de quien tiene una razón que no necesita explicar. Regresó a donde estaba su madre y le dijo 3 palabras. Hay un pozo. Lo dijo sin emoción especial, sin el tono que los niños usan cuando descubren algo que les parece importante. Lo dijo como quien reporta un inventario. Remedios secó las manos en el delantal y fue a ver. El pozo estaba en el extremo norte del terreno, rodeado de mezquite y de matorral alto, casi escondido por la vegetación que lo había ido cercando con los años, hasta dejarlo casi invisible desde el centro del terreno. Pero no era solo la vegetación lo que lo hacía difícil de ver. Alguien había apilado encima de la boca del pozo un conjunto de tablas gruesas, y sobre las tablas había puesto piedras grandes, no en desorden, sino en una disposición que requería intención y esfuerzo. Las piedras estaban apiladas con cuidado, unas sobre otras, con las más grandes en la base y las más pequeñas arriba, formando una carga pareja. No era el abandono de alguien que simplemente deja de usar un pozo y pone lo que tiene a mano. Era la decisión deliberada y trabajada de quien quiere que ese pozo no sea abierto, de quien pone su propio esfuerzo físico en asegurarse de que permanezca cerrado. Remedios se paró en el borde y estudió las piedras. Eran de ese tipo oscuro y poroso que venía de la sierra, no de la cantera local. De un material más antiguo y más denso que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Las tablas debajo eran igualmente viejas, con esa tonalidad ceniza de los maderos que llevan décadas sin ver el sol directo, con grietas profundas y los bordes levantados. Un olor de tierra húmeda muy profunda, mezclado con algo mineral y antiguo, que no tenía nombre en el vocabulario cotidiano. Era un olor que la nariz percibía como inofensivo, pero que el cuerpo respondía de manera diferente. Remedios sintió un mareo leve y súbito que la obligó a apoyarse con una mano en una de las piedras apiladas. Un mareo que duró solo un momento, pero que la dejó con la atención más alerta, como si el cuerpo le estuviera diciendo que ese era un lugar que merecía respeto. Esteban, parado a su lado, la miraba a ella en lugar de mirar el pozo. Petra no había venido hasta allá. Desde que llegaron al terreno, la niña tenía un instinto claro sobre las distancias que quería guardar con las cosas que no entendía. Y ese instinto la había mantenido cerca de la puerta de la casa, rara vez más lejos que el primer trecho del patio. Remedios decidió no abrir el pozo ese día. Tenía otras cosas urgentes que hacer, y además quería hablar primero con don Eutimio. Pero cuando regresó a la casa y se sentó un momento en la banca de madera, se dio cuenta de que su corazón había estado latiendo con más fuerza de lo normal durante todo el tiempo que había pasado junto al pozo, y seguía haciéndolo un poco. Junto al muro de piedras del pozo, Esteban le señaló algo que él había visto antes y que la había llevado ahí primero. Una losa de piedra, del mismo material oscuro,
medio enterrada en el suelo, con marcas grabadas en la superficie. No eran marcas casuales ni el desgaste natural de la piedra. Eran letras, trazadas con algún instrumento afilado. Un clavo quizás, o una punta de hierro, con trazos no perfectos, pero definitivos, claros. Z.B. Y debajo de las iniciales, una fecha, 1894. Remedios se arrodilló y tocó las letras con los dedos. La piedra estaba fría, a pesar del calor del día. Los trazos tenían la profundidad de alguien que había querido que duraran, que había presionado fuerte, que no había hecho esto deprisa. Z.B. Alguien había puesto su nombre junto a este pozo. No como una marca de posesión, sino como algo diferente, más parecido a una firma de testigo, como cuando se firma algo para decir, yo estuve aquí, yo soy responsable de esto, yo lo sé. La conversación con don Eutimio ocurrió 3 días después, cuando por fin fue elegido a comprar maíz. Fue sola, dejando a Esteban con Petra, porque ir con los 2 niños al mercado era someterse a una clase específica de miradas que ella ya no tenía ánimos de aguantar. No eran miradas hostiles, eran miradas de lástima mezclada con incomodidad. La mirada de la gente que ve a alguien en una situación mala y que siente algo entre pena y alivio de que no sea su situación, y que prefiere no encontrarse con esa persona, porque la presencia de quien sufre les recuerda que el sufrimiento existe y que podría llegar también a ellos. Don Refugio le vendió el maíz sin comentarios extras, que era lo que ella necesitaba de él, y ella pagó con el dinero de la lata de café que Aurelio había enterrado debajo del naranjo y que los cuñados no habían encontrado. Mientras guardaba el cambio, calculó cuánto le quedaba. 2 semanas, quizás 3 si era cuidadosa con la cantidad de cada comida, sin lujos, sin desperdiciar nada. Después de eso necesitaba conseguir trabajo. Las posibilidades eran limitadas para una mujer sola en un ejido donde la mayoría del trabajo era de campo o de mostrador, y el de campo se lo daban primero a los hombres, y el de mostrador requería de un comerciante que confiara en ella. La única certeza era que tenía que haber algo, porque cuando no hay opciones, el cuerpo inventa una. Encontró a don Eutimio sentado en el banco de piedra de la pequeña plaza del ejido, con ese gesto suyo de mirar un punto fijo en el suelo. Se sentó a su lado. Le preguntó directamente por el pozo, sin rodeos, porque los rodeos en conversaciones importantes solo sirven para posponer lo que de todas formas va a decirse. Don Eutimio no respondió de inmediato. Sacó del bolsillo de su camisa una bolsita de tabaco y un papel de liar, y se tomó todo el tiempo del mundo para armar el cigarro, para encenderlo con 3 intentos, porque el encendedor le fallaba, para dar la primera fumada y dejar que el humo se disolviera en el aire quieto de la tarde. Era una técnica que Remedios reconoció, porque su propio padre la usaba. Cuando un hombre hace eso antes de hablar, lo que viene a continuación es algo que estuvo callado mucho tiempo y que necesita espacio para salir correctamente. Le dijo que la casa había tenido 3 familias antes que ella. La primera, a principios de siglo, había durado 6 meses. La segunda llegó como 10 años después y duró menos. La tercera fue una pareja sola, sin hijos, que llegó en los años 20, y que una madrugada se fue sin decirle nada a nadie, dejando sus cosas adentro, como si hubieran salido a dar una vuelta y simplemente no hubieran regresado. Todas las familias se habían ido citando variaciones del mismo problema. Ruidos de noche que no encontraban explicación, un olor que subía de la tierra en ciertas épocas del año, los niños que no dormían o que despertaban llorando sin causa aparente. Don Eutimio dijo todo eso con la calma de alguien que repite hechos que ya dejaron de perturbarlo de tanto haberlos pensado. Luego se quedó callado, y Remedios esperó, porque había aprendido a reconocer cuando un hombre todavía no terminó. Entonces le dijo la parte que no le había dicho el primer día. 30 y tantos años atrás. El hombre que había construido esa casa se llamaba Cástulo Pimentel,
Era de los que llegaban del centro o del norte más industrializado, con dinero que había acumulado en formas que no siempre era conveniente preguntar, y con la convicción de que el norte del país era tierra de oportunidades para quien tuviera el capital y los contactos para tomarlas. Pimentel había adquirido varios lotes del ejido mediante procedimientos que en esa época eran técnicamente dentro del marco legal, pero que en la práctica consistían en acumular deudas de los ejidatarios y luego cobrarlas en tierra cuando el momento era más difícil, o en presentar documentos en las oficinas de registro cuando los propietarios originales no tenían acceso fácil a esas mismas oficinas ni el conocimiento de que debían ir a contradecirlos. Era un método silencioso y eficiente, que no requería confrontación directa y que dejaba a los despojados sin un momento claro en que pudieran haber resistido. Solo la constatación eventual de que algo que era suyo ya no lo era. Uno de los terrenos que Pimentel tomó así era de una familia llamada Bracamontes. Llevaban 3 generaciones en esa tierra, desde antes de que el ejido tuviera el nombre que tenía, desde cuando el norte era todavía un territorio en disputa entre distintas visiones del país. El patriarca de los Bracamontes que vivió el despojo se llamaba Zacarías. Era un hombre de pocas palabras, al que don Eutimio había conocido de joven, y del que recordaba sobre todo las manos, grandes y callosas, y con los dedos deformados por décadas de trabajo, y la manera en que miraba su tierra cuando caminaba por ella, con la misma expresión con que la gente mira a los hijos, con la certeza tranquila de que lo que está ahí enfrente es suyo en un sentido que va más allá del papel. Zacarías no se fue del ejido cuando Pimentel tomó su terreno. Eso era lo que a don Eutimio siempre le había parecido notable. El hombre no se fue. Se quedó en la casa más pequeña que le quedaba, al sur del ejido, y durante años trabajó como jornalero en los mismos campos que antes habían sido suyos, cultivando la misma tierra con las mismas manos, ahora a sueldo del hombre que se la había quitado. Nunca habló de eso públicamente, nunca levantó la voz en la plaza, ni fue al municipio a protestar. Pero don Eutimio, que había sido su vecino de juventud y que lo había visto vivir esos años intermedios, tenía la convicción de que Zacarías Bracamontes había guardado algo. Había hecho algo con los documentos originales de su tierra, con las pruebas de lo que había ocurrido, con la evidencia de que los papeles de Pimentel no eran lo que decían ser. Y cuando Zacarías murió, todo el mundo asumió que ese secreto se había ido con él. Pero don Eutimio, que lo había conocido bien, nunca estuvo del todo convencido de eso, porque Zacarías era el tipo de hombre que construía cosas que duraban. Remedios escuchó todo eso con la espalda erguida y las manos quietas sobre las rodillas. Cuando don Eutimio terminó, le preguntó qué tenía que ver el pozo con todo eso. El viejo apagó el cigarro contra la piedra del banco. Dijo que no sabía a ciencia cierta, que nadie lo sabía con certeza, pero que había escuchado de otro hombre ya muerto, uno que había sido vecino de Zacarías en sus últimos años, que el viejo Bracamontes había pasado mucho tiempo en el terreno del norte, el que había sido de Pimentel, que iba de noche o de madrugada, que trabajaba solo y que nunca explicó qué hacía, y que el pozo de ese terreno, que en tiempos de Pimentel tenía agua buena y se usaba normalmente, había aparecido tapado con tablas y piedras precisamente poco después de la muerte de Zacarías, sin que nadie lo hubiera ordenado, sin que nadie lo hubiera explicado. Remedios caminó de regreso al norte con el costal de maíz en la espalda, y la cabeza llena de esa información nueva que se acomodaba con la lentitud que tienen las cosas importantes, sin prisa, encontrando su lugar. No sacó conclusiones de camino, era demasiado para conclusiones apresuradas. Pero cuando llegó a la casa y encontró a Esteban en la puerta esperándola, la primera cosa que pensó al verlo fue en la losa de piedra con las iniciales ZB y la fecha 1894. Esa noche no durmió en absoluto, no por los ruidos, que siguieron con su cadencia de siempre, sino porque había algo que estaba encajando muy despacio adentro de ella, una geometría de hechos que todavía no tenía forma completa, pero que se iba formando.
Zacarías Bracamontes, que no se había rendido, que se había quedado, que había hecho algo en secreto durante años, que había puesto su firma en piedra junto a ese pozo, que el pozo había sido tapado con intención después de su muerte. Los documentos que supuestamente le habían quitado la tierra. Aurelio, que era su nieto sin saberlo. Antes del amanecer del día siguiente, Remedios ya había tomado la decisión. Quitó las piedras de encima de las tablas del pozo, una por una, con cuidado y con constancia, usando el palo de escoba de palanca para las más pesadas. La tarea le tomó casi 1 hora en la oscuridad previa al amanecer, trabajando con el tacto más que con la vista, reconociendo el peso y la forma de cada piedra con las manos antes de moverla. Las fue apilando a un lado en un orden que le permitiera volver a ponerlas si era necesario. Cuando las tuvo todas quitadas, las tablas quedaron al descubierto. Eran 4, de madera gruesa, puestas en paralelo, y encajadas entre las piedras de la boca del pozo con una precisión que requería haberlas medido antes, haberlas cortado para que cupiesen exactas. Las levantó una por una. La oscuridad del pozo apareció primero, total, sin fondo visible. Luego, conforme los ojos se ajustaban y la luz del amanecer comenzaba a entrar desde el oriente bajo, los primeros tramos de la pared interior fueron tomando forma. Piedras bien puestas, con argamasa de cal entre ellas, el trabajo de alguien que sabía construir pozos de manera duradera. El olor subió con más intensidad, ahora que la boca estaba abierta, esa mezcla de tierra profunda y mineral que la nariz no sabía catalogar bien. El mareo leve regresó, breve, y pasó. Remedios se asomó con las manos en el borde de piedra. El pozo estaba seco. El fondo era apenas visible como una mancha de oscuridad más densa dentro de la oscuridad general, y en esa mancha, recargado contra la pared interior, había una forma que tenía ángulos rectos. Era una caja. Tardó 2 horas en sacarla. No había escalera y el pozo era profundo, más de lo que parecía desde arriba. Improvisó un sistema con cuerdas de ixtle que encontró en la alacena de la cocina, trenzadas y gruesas, probablemente dejadas por alguno de los anteriores inquilinos que las habían necesitado para algo similar o para algo completamente diferente. Ató un extremo de la cuerda a uno de los troncos más gruesos del mezquite que crecía junto al pozo. Probó la tensión 2 veces antes de confiar su peso en ella. Bajó con los pies apoyados en la pared interior del pozo, descendiendo centímetro a centímetro, con los brazos soportando el peso y las palmas ardiendo por la fricción de la cuerda. Cuando llegó al fondo, el suelo estaba seco y firme, cubierto de una capa de polvo muy fino que se levantó en torno a sus pies al primer movimiento. La caja era de hojalata, del tipo grande en que guardaban galletas en las tiendas de principios de siglo, sellada con un pasador de metal oxidado, que sin embargo no estaba soldado. Estaba atada con una correa de cuero seco, que se cuarteó y se deshizo con solo tirar de ella, como si llevara décadas esperando que alguien la desatara, y hubiera decidido no oponer resistencia cuando por fin llegara ese momento. Remedios la ató a la cuerda y la subió primero. Luego subió ella misma, con los brazos temblando en los últimos metros, porque no estaba acostumbrada a ese tipo de esfuerzo sostenido, y el cuerpo le reclamaba. Salió por el borde del pozo arrastrándose, con las rodillas en el suelo, respirando fuerte. Se quedó sentada en la tierra junto al pozo, con la caja en el regazo. Esteban estaba parado a 3 metros observándola. No había dicho nada durante todo el proceso, ni cuando se preparaba para bajar, ni cuando subió. Solo había estado presente con esa atención callada suya, que a veces era más pesada que las preguntas. Petro estaba en la puerta de la casa, a la distancia de siempre. Remedios abrió el pasador. La tapa se dio con un sonido seco y limpio. Adentro, envueltos en una tela de manta doblada con cuidado, había papeles, muchos papeles. Documentos con los sellos de las instituciones ejidales de finales del siglo anterior, con firmas y fechas, y los nombres de las partes en la caligrafía formal que se usaba entonces. Y sobre los papeles, sujeto con un listón de tela azul que había conservado algo de su color original,
Un cuaderno de pasta de cartón negro, con la portada escrita a tinta, ya desvaída, pero legible. Diario de Dolores Armenta de Bracamontes, 1891-1897. Remedios tomó el cuaderno primero. Lo abrió con la misma delicadeza con que se abre algo que puede desintegrarse si se lo trata como si no importara. La tela de manta lo había conservado bien. La pasta de cartón estaba firme. Las páginas amarillas pero enteras. La tinta algo desvaída en las partes donde el tiempo había hecho más trabajo, pero en general legible con atención. La letra era apretada y regular, de alguien que había aprendido a escribir con esmero en una época donde no todo el mundo tenía esa oportunidad. Las primeras páginas eran el registro de una vida cotidiana, escrita con la seriedad de quien cree que los registros importan, aunque nadie más los lea. El nacimiento de un hijo, que se llamó Luis, y que desde el primer día comió bien y durmió con la boca abierta, lo cual, según Dolores, era señal de carácter tranquilo. La cosecha de un año bueno en que el maíz dio más de lo esperado, y guardaron suficiente para el siguiente. La visita de unos parientes desde Zacatecas, que trajeron queso y una receta de dulce de membrillo, que Dolores copió en el margen del cuaderno. Pero hacia la mitad del cuaderno, la escritura cambiaba. No en la caligrafía, que seguía siendo la misma mano, sino en la presión sobre el papel, en el espacio entre las palabras que se iba achicando, en la urgencia que se sentía en los trazos de alguien que tiene mucho que decir y el tiempo, o el papel, o el miedo, se lo van a impedir. Dolores Armenta de Bracamontes había sido la esposa de Zacarías. Había estado presente para todo. Había registrado todo con la precisión discreta de alguien que no hace escándalo, pero que tiene muy claro que lo que está viendo merece quedar escrito. La llegada de Pimentel al ejido, con su dinero de afuera y sus documentos que nadie del pueblo tuvo tiempo de leer bien antes de que ya estuvieran firmados. Las reuniones en que los ejidatarios más endeudados fueron cediendo parcelas con la velocidad y la lógica de quien no ve otra opción. Las conversaciones que Zacarías le contaba de noche, en voz baja, sobre lo que iba descubriendo conforme pasaban las semanas y él tenía más tiempo de pensar en lo que había pasado. Lo que Zacarías había descubierto, con la ayuda de un primo que trabajaba en el archivo municipal de la capital del estado y que sabía leer documentos de esa clase, era que los títulos que Pimentel usaba para justificar la adquisición de ciertas tierras tenían fallas. No fallas evidentes, del tipo que se ven a simple vista, sino inconsistencias que requerían comparar documentos, poner fechas unas junto a otras, verificar que los sellos correspondieran con los registros de los sellos usados en ese período. La firma de un funcionario del registro civil aparecía en 2 escrituras de Pimentel con fechas en que ese funcionario ya llevaba más de un año muerto. Un sello de ratificación ejidal tenía el número de folio que correspondía a documentos de 3 años antes de la fecha que estaba estampada. Pequeñas cosas, del tipo que solo encuentras si buscas, del tipo que solo buscas si sospechas. Zacarías había conseguido, con tiempo y con la paciencia de quien sabe que la prisa no le conviene, copias de los títulos originales que demostraban la propiedad de los Bracamontes antes de cualquier transacción con Pimentel. Copias certificadas, con sus propios sellos y sus propias firmas de funcionarios vivos en las fechas correspondientes. Documentos que, puestos junto a los de Pimentel, dejaban muy claro cuál era verdadero y cuál tenía inconsistencias que no podían explicarse por error inocente. Esos documentos estaban en la caja. Remedios leyó esas páginas del cuaderno 2 veces, con la luz del amanecer que iba creciendo sobre el terreno, y con la cabeza tan llena que tuvo que detenerse varias veces y mirar el monte un momento antes de seguir. No era que no entendiera las palabras, era que cada párrafo abría algo nuevo en la geometría de lo que había pasado, y la geometría era grande, más grande de lo que cabía leer de corrido sin detenerse a acomodar. Dolores Armenta escribía con la precisión de alguien que sabe que lo que anota puede ser más importante que ella misma, que sus palabras pueden durar más que su vida, y que por lo tanto cada detalle merece su espacio exacto. Nombres completos, fechas con día y mes, el número de folios de los documentos que Zacarías había revisado, el nombre del primo que trabajaba en el archivo, su cargo, la fecha en que les mandó las copias,
todo con esa meticulosidad silenciosa de quien documenta no para demostrar, sino para preservar. Dolores había escrito en las últimas páginas del cuaderno, con letra más grande y más apretada que el resto, la explicación de por qué los papeles estaban ahí, en el pozo, tapados con tablas y piedras. Zacarías había intentado ir al registro, había intentado presentar lo que tenía, pero en ese tiempo y en ese lugar, presentar documentos contra un hombre con el dinero y los contactos de Pimentel requería algo más que los documentos mismos. Requería un abogado que estuviera dispuesto a pararse frente a Pimentel en un tribunal, y los abogados que hacían ese trabajo en la capital del estado no eran baratos ni eran muchos. Zacarías no tenía el dinero, y los años pasaban, y él envejecía, y llegó un momento en que supo que no iba a poder hacer lo que necesitaba hacer en vida. Así que guardó los documentos en el único lugar que le pareció seguro, adentro del pozo de la propiedad que le habían quitado, debajo de la tierra de sus propios antepasados, tapado con las piedras de la sierra que sus abuelos habían traído para construir. Y puso su firma en la piedra de afuera, para que quien supiera leerla entendiera que ahí había algo que esperaba. Y esperó durante 30 años, a que llegara la persona correcta. Remedios cerró el cuaderno y lo sostuvo entre las manos durante un momento que no pudo calcular. Luego sacó los documentos de la caja y los fue revisando uno por uno, despacio, con los ojos de alguien que aprendió a leer, pero que no es abogado, y que sabe que hay diferencia entre entender las palabras y entender lo que significan en el sistema que las producía. Los sellos eran legibles, las fechas eran claras, las firmas eran visibles. El nombre de familia Bracamontes aparecía en los títulos originales con la autoridad de algo que nunca fue contradicho legítimamente. Y en uno de los documentos secundarios, en una línea de descendencia incluida en un registro parroquial que Zacarías había incluido en la caja, aparecía el nombre de Rosario Bracamontes, hija de Zacarías, casada con Fermín Venegas, y el nombre de su hijo, Aurelio Venegas. Aurelio, su Aurelio, que había nacido en este ejido y había vivido en este ejido, y había trabajado en la mina de este ejido, y había muerto en la mina de este ejido, sin saber nunca que la tierra en la que vivía como jornalero y como ejidatario menor era, en términos de los papeles que su propio abuelo había guardado 30 años en un pozo, la tierra de su familia. Remedios se quedó mirando ese nombre en el papel durante más tiempo del que necesitaba para leerlo. No buscaba otra cosa en el documento. Solo miraba las letras, la A y la U y la R y las demás. Como si verlas escritas en ese papel antiguo y amarillento le diera al hombre una presencia diferente a la que tenía en la memoria. Como si Aurelio también hubiera estado esperando, sin saberlo, que alguien encontrara ese documento y lo leyera, y dijera su nombre en ese contexto, que alguien lo pusiera en el lugar que le correspondía, aunque él ya no estuviera para verlo. Hay cosas que se le hacen a los muertos, no porque ellos las pidan, sino porque son la forma en que los vivos siguen adelante. El sol ya estaba alto cuando Remedios levantó la vista del papel. El calor había reemplazado al frío del amanecer, y la tierra del terreno despedía ese vapor fino que tienen los suelos del norte cuando calientan. Un pájaro cantaba desde alguno de los mezquites, con 3 notas repetidas, siempre las mismas 3, como si también estuviera nombrando algo que necesitaba ser nombrado. Remedios puso los documentos de regreso en la caja, con el cuidado exacto con que los había sacado. Cerró la tapa. Se puso de pie. Esteban la miraba. Petra había caminado desde la puerta hasta donde estaban ellos, mientras su madre leía, y ahora estaba parada a su lado, con los dedos alrededor del vestido azul, como siempre, como brújula. Remedios les dijo que iban a necesitar lavar la ropa buena antes del lunes. Los niños no preguntaron. Los días que siguieron tenían una calma distinta. No era la calma de quien no tiene nada que hacer. Era la calma de quien tiene algo muy claro que hacer
y está esperando el momento preciso para hacerlo. Una calma activa, de recursos acumulados. Remedios seguía con las labores de la casa. Seguía tapando grietas, barriendo el polvo 2 veces al día, cocinando con lo que había y con los quelites del monte. Pero en su cabeza había una actividad constante y ordenada, como cuando se teje con la mano y los ojos están libres para estar en otra parte. Estaba pensando en el orden correcto de los pasos, en las palabras que iba a usar, en los documentos que necesitaba tener juntos y en la manera de presentarlos que fuera imposible de ignorar. Fue a buscar a don Eutimio 2 días después. Lo encontró en su propia casa, una construcción de adobe con un patio interior plantado de geranios que su esposa, ya muerta, había cuidado con devoción y que él seguía regando con una regularidad que era también una forma de lealtad. El viejo estaba sentado con una taza de café en la mano, mirando los geranios con esa atención tranquila de quien ya no necesita hacer nada para estar bien, solo estar. Remedios puso la caja de hojalata sobre la mesa del patio sin preámbulo. Don Eutimio la miró. Luego la miró a ella. Ella le contó todo. Don Eutimio no interrumpió en ningún momento. Escuchó con los ojos bajos y las manos quietas alrededor de la taza, con esa atención completa de quien sabe que lo que está escuchando es importante, y que interrumpir sería malgastar algo valioso. Cuando Remedios terminó, el viejo se levantó sin decir nada y fue adentro de la casa. Regresó con un libro de pasta negra, gastado en los cantos, con el lomo reforzado con una tira de cuero. Lo abrió en una página marcada con un listón de tela. Era un registro parroquial de bautismos que había guardado durante años, de la época en que era costumbre que los hombres de confianza del ejido conservaran copias de documentos importantes cuando las instituciones oficiales eran demasiado lejos o demasiado poco confiables para ser el único resguardo. Señaló una línea con el dedo. Rosario Bracamontes, hija de Zacarías Bracamontes y Dolores Armenta, casada con Fermín Venegas. Y debajo, Aurelio Venegas, hijo de Fermín y Rosario. Era la misma línea que estaba en los documentos de la caja. Don Eutimio cerró el libro con lentitud. Dijo algo en voz baja que Remedios recordaría durante mucho tiempo. Dijo que Zacarías había sido un hombre que no hablaba mucho, pero que construía cosas que duraban. Lo dijo con una seriedad que no era para ella, sino para el aire, para el recuerdo del hombre, como si cerrara una cuenta muy larga que había permanecido abierta demasiado tiempo. Luego la miró y le preguntó si sabía dónde quedaba la oficina del registro agrario en la capital del estado. Ella le dijo que no. Él dijo que él sí sabía, que había ido 2 veces en su vida, la primera en los años 20 y la segunda en los 40, y que a su edad no estaba seguro de que sus piernas aguantaran una tercera vez, pero que le podía dibujar el camino y decirle con quién pedir, si ella estaba dispuesta a ir. Remedios le dijo que sí sin vacilar. El viejo le preguntó si tenía dinero para el camión. Ella le dijo que casi nada. Don Eutimio se levantó, fue adentro y regresó con un billete doblado que puso sobre la mesa sin comentario. Ella lo miró. Él dijo que era préstamo. Los dos sabían que no era préstamo, pero que llamarlo así era la única manera de hacerlo sin que ninguno de los dos tuviera que hacer algo incómodo con la cara. Y las 2 partes de esa transacción lo entendieron perfectamente. El lunes, Remedios salió antes del amanecer. La caja de hojalata iba en el morral cruzado al pecho, con los documentos envueltos en la tela de manta sobre el cuaderno de Dolores Armenta. Dejó a los niños con doña Esperanza, la mujer del herrero que vivía en el extremo sur del ejido, y que era de las pocas personas que le había dirigido la palabra con naturalidad desde que llegó, sin la urgencia de irse a otro lado, sin la incomodidad de quien siente que hablar con alguien en problemas puede contagiar el problema. Doña Esperanza tomó a los niños sin preguntas. Remedios no dio explicaciones. Era el tipo de intercambio entre mujeres que no necesita más palabras que las estrictamente necesarias. El camión salía a las 6 del crucero. Un camión desvencijado que hacía ese recorrido 3 veces por semana y que llegaba a la capital 4 horas después si no había problemas en el camino y 6 si los había. Remedios llegó cuando el motor ya roncaba. Se subió. Se sentó junto a la ventana.
El camión atravesó el ejido primero, con sus casas despegándose de la oscuridad, conforme la luz del amanecer las iba revelando. Luego la carretera federal, larga y recta como una intención, con el desierto a los lados y el cielo enorme arriba. Remedios iba con el morral en las rodillas y los ojos hacia afuera, pero la mente adentro, repasando el orden en que iba a presentar los documentos, las palabras que había ensayado mentalmente durante los días anteriores, los posibles argumentos en contra y las respuestas que tenía para cada uno de ellos. La ciudad la recibió con el ruido y el calor de las 10 de la mañana. Remedios siguió las instrucciones que don Eutimio le había dibujado en un papel. 3 cuadras al oriente de la plaza principal, doblar hacia el sur, el edificio de 2 pisos con la fachada color mostaza. La oficina del registro agrario estaba en el segundo piso, al fondo de un corredor con un banco de bancas de metal, donde ya había 6 personas sentadas esperando cuando ella llegó. Se sentó en la última silla libre. Era buena esperando. Había aprendido a hacerlo con el cuerpo quieto y la cabeza trabajando, sin necesidad de moverse, ni de mirar el reloj, ni de hablar para aguantar la espera. Cuando llegó su turno, el funcionario que la atendió era un hombre de unos 40 años, con lentes de armazón grueso y la expresión de quien lleva muchos años revisando documentos y ya no espera que ninguno le sorprenda. Remedios puso los papeles sobre el escritorio y comenzó a hablar. Habló durante 15 minutos, sin pausas, sin apresurarse, sin perder el hilo. Explicó la línea de descendencia. Explicó los documentos de Zacarías y la naturaleza de las inconsistencias que Dolores Armenta había anotado. Explicó la caja en el pozo, la piedra con las iniciales, el tiempo que llevaban guardados. El funcionario fue revisando los papeles con el movimiento lento de quien sabe exactamente dónde mirar en un documento para saber si es o no es lo que dice ser. En determinado momento, tomó una lupa del cajón y examinó un sello durante un tiempo que a Remedios se le hizo largo, aunque en realidad no fue más de 2 minutos. Luego fue al archivero. Sacó 2 folders. Los comparó con los papeles de Remedios durante 10 minutos de silencio total. Luego levantó la vista. Le dijo que los documentos eran válidos, que las inconsistencias que la señora Armenta había registrado en el cuaderno eran verificables en el archivo, con los registros de sellos y de funcionarios del período, que iba a ser necesario un proceso formal, que estas cosas llevaban tiempo. Que no era algo que se resolviera en una semana, pero que con estos documentos y el registro de bautismo como respaldo, la reclamación era procedente. Escribió en un papel el número de expediente que iban a abrir, le dio una lista de los pasos siguientes y se los explicó uno por uno con la paciencia de quien sabe que son muchos y que la persona del otro lado del escritorio tiene que entenderlos bien para poder seguirlos correctamente. Remedios salió a las 12:30, con el papel del expediente doblado en la palma de la mano. Se quedó parada en la banqueta un momento, no porque no supiera para dónde ir, sino porque el cuerpo necesita ese momento cuando algo que venía cargando con mucho esfuerzo empieza a ceder aunque sea un poco. No era felicidad todavía, era algo más parecido al alivio de cuando sueltas la respiración que venías aguantando sin darte cuenta, esa primera bocanada de aire que entra y que duele un poco porque los pulmones no estaban acostumbrados a llenarse del todo. Caminó hasta la plaza central, compró una naranja con las últimas monedas que le quedaban después del pasaje y se sentó en una banca a comerla despacio, con atención completa. La naranja sabía a naranja, que parece una observación trivial, pero que no lo era ese día, porque había semanas enteras en que las cosas no sabían a lo que eran, sino al peso de todo lo que las rodeaba. El proceso que siguió duró 4 meses. No fue sencillo ni fue rápido, pero tampoco fue el laberinto sin salida que Remedios había temido que pudiera ser. Hubo días en que el expediente parecía perdido en el sistema y don Eutimio tenía que usar sus contactos de viejo ejidatario para rastrear en qué cajón había quedado. Hubo una audiencia en que los representantes de la familia Pimentel, que ya no eran el cástulo original sino sus herederos establecidos en la ciudad, mandaron a un abogado joven que hablaba rápido y usó términos técnicos durante 20 minutos. El funcionario que presidía la audiencia
Escuchó los 20 minutos con la misma expresión que había escuchado los documentos de Remedios. Luego revisó algo en el expediente y dijo que la documentación de la parte demandante era técnicamente superior al argumento presentado y que el proceso continuaría en la dirección que los papeles indicaban. El abogado joven recogió sus cosas y salió sin decir más. Remedios salió detrás de él con el morral en el pecho y la espalda recta. Hubo también una tarde del segundo mes en que los cuñados de Remedios aparecieron en San Ciro de los Pedregales. No fueron a verla a ella directamente, fueron a hablar con algunos hombres del pueblo, con los que pudieran hablar, con quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Remedios se enteró por doña Esperanza, que se enteró por su marido el herrero, que se enteró porque los cuñados habían pasado por la herrería con el pretexto de un trabajo y habían terminado hablando de otras cosas. Nadie le dijo exactamente qué habían dicho. Pero esa tarde don Eutimio apareció en la casa del norte con su caminar lento y se sentó en la banca empotrada del cuarto principal sin decir nada durante un rato. Luego dijo que en los ejidos, donde la tierra cambia de manos, la primera semana que sigue es siempre la más difícil, que después la gente se acomoda a lo que es, que así había sido siempre, y que no había razón para que esta vez fuera diferente. Lo dijo con la autoridad tranquila de quien ha visto muchas veces ese proceso y sabe que tiene un ritmo predecible. Remedios le preguntó si creía que le fueran a hacer algo. El viejo pensó antes de responder, con esa honestidad de las personas que ya pasaron del punto de decir las cosas suaves cuando la verdad directa sirve mejor. Le dijo que no lo creía, que los cuñados eran hombres calculadores y que los hombres calculadores solo actúan cuando la ganancia supera el riesgo. Y que en este punto del proceso ya no había ganancia que ganar, sino solo daño que evitar. Luego agregó, casi como un pensamiento en voz alta, que la peor casa de la región había resultado ser la más importante del ejido, y que esas cosas pasaban, y que él pensaba que Zacarías Bracamontes lo había sabido desde el principio. La resolución llegó el primer viernes de diciembre, con el frío ya asentado sobre el norte. Don Eutimio fue a recogerla él mismo a la capital, porque insistió y no hubo manera de convencerlo de que no lo hiciera. Con esa testarudez silenciosa que tienen los viejos que han tomado una decisión y ya no están disponibles para discutirla. Regresó en el último camión de la tarde con el documento doblado en el bolsillo interior de su chamarra de lana, protegiéndolo con el calor del cuerpo como si fuera algo que pudiera romperse con el frío. Llegó a la casa del norte pasadas las 8 de la noche. Remedios le abrió la puerta, lo hizo pasar. Puso café en el fogón. Los niños estaban en la banca empotrada casi dormidos, arropados juntos con la cobija, que ahora era más suave de tanto lavarla. Don Eutimio se sentó junto a ellos. Sacó el documento del bolsillo interior y lo puso sobre la rodilla de Remedios, sin ninguna palabra. Ella lo leyó a la luz del quinqué. Lo leyó una vez para entender las palabras, y una segunda vez para entender lo que significaban. Las tierras que habían sido de Zacarías Bracamontes, adquiridos por Cástulo Pimentel mediante procedimientos que el expediente identificaba como fraudulentos, en 3 puntos específicos y documentados, eran restituidas a los descendientes directos del propietario original. Aurelio Venegas, fallecido, identificado como heredero de primera generación, descendiente directo por línea materna de Zacarías Bracamontes. Sus herederos legales, su cónyuge sobreviviente y sus hijos menores de edad. La tierra era de Remedios, era de Esteban, era de Petra. Don Eutimio tomó su café en silencio. Esteban había caído dormido recostado contra la pared, con la cabeza ladeada y la respiración lenta de quien duerme bien. Petra dormía con la mejilla sobre el regazo de su madre, el cabello extendido, los dedos flojos por fin, sin aferrar nada. Remedios dobló el documento y lo metió adentro de la caja de hojalata junto a los papeles de Zacarías y junto al cuaderno de Dolores Armenta, que había escrito todo esto 30 años atrás, sabiendo o sin saber que alguien lo iba a leer cuando fuera el momento. Puso el pasador de metal. Miró la caja un momento sobre la banca. Luego miró a don Eutimio. El viejo le devolvió la mirada con la expresión de alguien que ya vio muchas cosas y que ya no necesita nombrarlas para que sean reales.
No hubo discurso, no hubo palabras grandes. Hubo el sonido quieto del fogón con el café, el frío de diciembre afuera de la casa que crujía de noche, la llama del quinqué que proyectaba sombras lentas sobre las paredes de madera gris. Las mismas grietas que Remedios había tapado con barro y paja en las primeras semanas, con las manos cuarteadas y el agua del cubo volviéndose marrón cada vez que se las lavaba. El mismo crujido del techo de lámina, con esa cadencia casi respiratoria que ella ya conocía como se conocen los sonidos de la casa propia, sin alarma, sin misterio, solo presencia. El mismo olor a tierra vieja y a tiempo guardado que la había recibido la primera noche y que ya no era el olor de lo ajeno, sino el olor de lo suyo. Todo igual, pero diferente, porque las cosas cambian aunque no cambien en apariencia, cuando lo que sabes de ellas se transforma desde adentro. Don Eutimio terminó su café en silencio y se puso de pie con la lentitud de sus años y de su espalda que nunca volvió a enderezarse del todo. Remedios lo acompañó hasta la puerta. Él salió al frío de diciembre sin decir nada más, solo con ese gesto suyo de la mano que descartaba el agradecimiento antes de que pudiera formarse. Ella lo vio alejarse por el camino de caliche hacia el sur, hacia las luces del ejido, que desde el norte parecían muy lejanas. Su figura pequeña y encorvada, disolviéndose en la oscuridad del diciembre norteño, con la lentitud de quien ya aprendió que la prisa no cambia nada que valga la pena cambiar. Afuera, el norte del terreno estaba oscuro y quieto bajo el cielo de diciembre. El pozo estaba abierto junto a los mezquites, sin secretos adentro, con la boca limpia mirando hacia arriba. La losa de piedra con las iniciales ZB y la fecha 1894 seguía en el suelo junto al muro, medio enterrada en la tierra de donde Zacarías la había colocado hacía más de 30 años, con los trazos claros, con la profundidad de quien grabó esas letras sabiendo que tenían que durar. Habían durado. La tierra las había guardado, igual que había guardado la caja, igual que había guardado los documentos, igual que había guardado la memoria de lo que le pertenecía a quién. Esa noche no hubo golpes desde abajo. El suelo estaba quieto. El pozo estaba vacío. Los documentos estaban en la caja sobre la banca de la casa propia. Y Remedios durmió. ¿Y tú? ¿Has conocido a alguien que perdió todo y lo recuperó de una manera que nadie esperaba? Cuéntanos en los comentarios.